Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Cuando comencé este podcast lo hice por muchos motivos. El más egoísta de ellos es que necesitaba salvarme de caer en un hoyo. Yo normalmente escribo muchísimo cuando estoy emocionalmente en la ruina. No obstante, en esta ocasión deseé poder escribir sin tener que sentirme tan miserable. Me sentaba frente al folio y por más que lo intentaba no salía nada que me convenciera. Debo aclarar que soy un crítico muy duro conmigo mismo. Una parte de mí me gritaba «ríndete», pero había otra voz quizá más suave, pero con un brillo particular que me decía «confía en ti». Esa era, sin duda, la voz de mi niño queriéndonos ver crear. De pronto recordé que uno de los consejos más habituales para salir de un bloqueo creativo es consumir arte, en este caso leer. Sin embargo, por aquel entonces mi cabeza no me dejaba en paz ni a sol ni a sombra. Por más que intentaba concentrarme, me era imposible. Se me ocurrió comenzar a leerme en voz alta. Una cosa llevó a la otra y eso, sumado a lo que ya he contado en otros capítulos, hizo que este hijo mío viera la luz. Ahora estoy muy contento. Desde que arrancó este sueño y hasta el día de hoy, no solo he logrado escribir, sino que he logrado hacerlo desde un lugar muchísimo más placentero y con mucha más frecuencia y disciplina. Además, investigar para crear este podcast me ha permitido conocer el trabajo de autores y autoras que de otro modo no habría conocido nunca y que de un modo o de otro me han ido sirviendo como escuela. El cuento que les traigo hoy es una vez más de una autora y además es letra viva. Cuánto he crecido como persona en lo que llevamos de este viaje que hoy, contrario a la ocasión pasada en que leí un cuento de una autora que sigue viva y creando, en lugar de sentir miedo, sentí infinita emoción. En lugar de ir evadiendo, me lancé directo al micrófono y dije, esto lo tengo que grabar ya. Tal fue la emoción que me encantaría que esta lectura llegara hasta la mente detrás de estas letras. El por qué he escogido este cuento y no otro de los muchos que he leído últimamente es un porqué múltiple. Una de las razones es porque rompe un poco con la solemnidad que ya comenzaba a instalarse por estos parajes húmedos, oscuros y desolados. Otro es que al leerlo me recordó y confirmó muchas de mis propias razones y motivaciones para ser escritor. Otro de ellos es que está lleno de detalles, de referencias y autorreferencias, y eso es algo que yo también hago algunas veces y que cuando lo hago lo disfruto muchísimo. Y el último es porque, aunque no es precisamente un cuento para niños, mi niño interno lo disfrutó como un maldito enano. Está cargado de una fantasía simplemente encantadora. Pero bueno, me detengo aquí porque si no voy a terminar destripando algo y es lo que menos deseo. Espero de todo corazón que disfruten tanto como lo hizo mi niño este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad y tan encantadora fantasía, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. De manera especial se lo dedico a la autora y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando.
Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta el libro pequeñito de Sofía Rey. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Capítulo 1. Soberbia, la máquina expendedora, estaba en el centro de la tienda de juguetes. No era el típico cacharro rectilíneo y sin alma, lleno de botones de plástico, sino una vitrina de estilo anacrónico y exquisito, que albergaba en su interior a una muñeca de porcelana de movimiento autónomo. Cuentos para muñecas. Tenía escrito en grandes letras doradas. «Mamá, no sabía que hubiera robots tan antiguos», se admiró Celia. «No te distraigas. Hemos venido a buscar el regalo de cumpleaños para tu amiga. ¿Qué muñecas decías que le gustaban?» Pero Celia no podía apartar la mirada de la muñeca. Su cabello oscuro parecía de verdad. Llevaba un vestido de terciopelo con diminutos encajes y botones, y tenía un bolígrafo en la mano. Estaba inclinada sobre un escritorio delante de un librito abierto que mostraba sus páginas en blanco. «Aquí dice que si le echas 4 monedas de euro se pone en marcha y escribe un cuento». «No creo que haga tal cosa, hija. Es demasiado barato. Si echas las monedas, la muñeca moverá un poco los brazos como si escribiera y después te darán un cuento impreso». «Pero el cartel dice que todos los cuentos son diferentes y que son especiales para leérselos a las muñecas. A Miranda le vendría muy bien porque no le gusta ninguna de las historias que le leo. La pobre tiene muy poca imaginación. Seguro que un cuento de su tamaño, especial para ella, captaría su atención». La madre de Celia la miró fijamente. «No te voy a comprar un cuento para tus muñecas y creo que ya tienes edad de dejar de fingir que hablas con ellas. Me parece que aquí no hay ninguna falta de imaginación, sino todo lo contrario». No era la primera vez que a Celia le decían que tenía demasiada fantasía, como si tal cosa fuera posible. Se dio cuenta de que había expresado sus pensamientos en voz alta. El entusiasmo le había hecho despistarse y hablar sin tener en cuenta que estaba hablando con una adulta. Celia estaba acostumbrada a utilizar un lenguaje adecuado para ellos. «¿Me das mi paga de esta semana?» La madre sonrió y le dio a la niña 5 monedas de euro. Aquello sí que lo comprendía. «Las muñecas que le gustan a Sara son esas de ahí. Creo que la que le falta es la del sombrero rojo», dijo Celia. Mientras su madre se adentraba entre la muchedumbre de clientes que buscaban hacerse con una de las muñecas de moda, Celia echó rápidamente 4 monedas en la máquina. La muñeca de porcelana se puso a escribir de inmediato. Con una mano pasaba las páginas y con la otra las llenaba rápidamente de garabatos sin cometer ningún error, dibujando líneas perfectamente rectas y uniformes. Para cuando la madre de Celia regresó con el regalo para la amiga, la muñeca ya había acabado de escribir y unas pinzas metálicas recogieron el librito y lo depositaron en el cajetín de salida. En ese mismo momento, la muñeca giró la cabeza hacia Celia, clavando sus oscuras pupilas de cristal en ella. La niña, sobresaltada, dio un paso hacia atrás. «Celia, nos vamos», informó su madre. Celia respiró hondo, se armó de valor y recogió el libro pequeñito. No era ningún libro impreso, ya que no lo había perdido de vista en ningún momento de la operación, pero no le apeteció contárselo a su madre. Aquello era una prueba más entre todas las que la niña atesoraba en su memoria de que los adultos no siempre tienen la razón. Su visión del mundo es tan limitada, tentativa y desdibujada como la de los niños.
Celia solo tenía 9 años y no expresó este pensamiento en su cabeza utilizando esas palabras, pero el concepto lo tenía clarísimo. Su madre le acarició la cabeza. «Qué deprisa creces. Pronto te vendrá la regla y dejarás de ser una niña». Todas las fibras del cuerpo de Celia temblaron de terror. Si su madre intentaba tranquilizarla hablando de todo aquello con naturalidad, había fracasado miserablemente, porque nada asustaba más a la pequeña que pensar en un futuro de responsabilidades y arrugas, de oficinas y cuerpos fofos. Su madre percibió esa incomodidad. «No tienes que tener miedo. El día que te venga la regla te pasará algo muy especial, aunque no sé si eres lo bastante mayor como para que te lo diga». Aquello despertó la curiosidad de Celia, así que se dignó contestar. «Ya sé lo que me va a pasar. Me lo has explicado 1000 veces. Hay una cosa que nunca te he contado. Cuando te salga la primera sangre, si cierras los ojos y te concentras mucho, podrás tener una visión de tu futuro. Es un secreto que me contó mi madre y que a ella le contó la suya y que solo puedes contarle a tu propia hija si alguna vez tienes una». Celia se estremeció. No quería pensar en que de su cuerpo iba a brotar sangre de repente como si fuera algo normal, y menos aún un bebé enorme, sucio de todo tipo de restos gelatinosos, llorando angustiado. Capítulo 2. «O me haces caso o no te sigo leyendo el cuento», le dijo Celia a Miranda. La muñeca suspiró. «Perdona. Es solo que esa narración contiene algunos elementos que me resultan inverosímiles. ¿Por qué iba a querer nadie hacerle una casita amueblada a una rata de alcantarilla? Son seres que viven de manera insalubre. Si una rata le diera un bocado a un niño, podría matarlo tan solo a causa de la infección. En la saliva de rata viven...» Mientras la muñeca hablaba y hablaba, Celia frunció el ceño. Le molestaba que Miranda utilizara palabras que ella no comprendía, y aún más que tuviera razón. «Solo es un cuento, Miranda. Una historia que ya se sabe que es mentira. ¿No puedes dejarte llevar por tu imaginación ni siquiera un rato?» Miranda se quedó en silencio. Estaba sentada, muy rígida, con sus gafas, su moño y su batita blanca, que tenía un bolsillo por el que asomaba un bolígrafo diminuto que escribía de verdad. La tía de Celia se la había regalado con la esperanza de que a la niña se le despertara la vocación científica. Sin embargo, la seca personalidad de Miranda no estaba haciendo que Celia se entusiasmara precisamente con la idea. Por otra parte, era la única de sus muñecas con la que se podía mantener una conversación interesante. Las demás solo hablaban de ligues, de remiendos y de cómo adecentar pelucas. Y Celia no tenía ninguna de las 3 cosas. «Voy a seguir leyendo, ¿de acuerdo?», propuso la niña. «Intenta prestar atención». El librito era apenas mayor que la palma de la mano de Celia. La niña siguió leyendo el cuento lo mejor que podía, a pesar de que la letra era muy pequeñita. En la historia apareció una abuela, lo que hizo que se le formara un nudo en la garganta mientras leía. Intentó que no se le notara para que Miranda no se metiera con ella por ser demasiado sensible. Después de todo, había pasado ya más de 1 año desde la muerte de su abuela. La muñeca pareció escuchar durante un rato, pero al cabo de unos minutos, cuando Celia comenzó a leer el siguiente capítulo, volvió a interrumpirla. Hay algo raro en ese principio. «Miranda, se te da muy mal esto de escuchar». «No, lo digo en serio. Vuelve a leer la primera frase del capítulo. Inmundas. Eso es lo que eran las alcantarillas», leyó. Celia no estaba segura de qué era eso de inmundo, pero sonaba adecuadamente asqueroso. «¿Qué tiene de raro?» «Pues que nadie dice eso en la vida real. Cualquiera diría las alcantarillas eran inmundas, ¿no?» «Bueno, sí, es que a veces en los cuentos las cosas están contadas de una manera más
más adornada, con florituras. Eso es, florituras. Si todo el libro estuviera redactado con ese estilo, no tendría nada que objetar, desde luego, pero no es el primer capítulo que empieza de manera extraña y me llama la atención que las oraciones enrevesadas solo se produzcan al inicio de cada... Ya empezamos con tus sospechas, le reprochó la niña. Siempre ves cosas raras en todas partes. Que si el agua del grifo... Vamos a aplicar el método científico, propuso la muñeca. Pongamos todos los datos juntos y veamos si su observación arroja algún resultado. Escribe en un papel todas las frases iniciales de los capítulos seguidas, por favor. Normalmente a Celia no le gustaba nada escuchar eso del método científico, ya que solía estar relacionado con el inacabable mundo de los deberes. ¿Las frases enteras? Pero eso es muchísimo trabajo. Sería como volver a hacer los deberes. Bueno, transigió la muñeca. Quizá basta con que me las leas, ¿de acuerdo? Yo escucharé atentamente y trataré de identificar un patrón. Pero eso es un rollo y te perderás toda la historia, que es lo importante. Vamos a hacer una cosa, propuso Miranda. Si no encontramos nada, prometo escuchar el cuento hasta que se acabe en silencio total. Celia la miró fijamente, tratando de averiguar si podía confiar en ella. ¿De verdad? Te lo prometo, por el segundo principio de la termodinámica, aseguró solemnemente la muñeca. Celia puso un marcapáginas con una flor prensada en el sitio por donde había interrumpido la lectura y después regresó al principio del libro. Mientras recitaba todas las frases iniciales, Miranda tenía los ojos cerrados y parecía muy concentrada. Al final del libro, después de la palabra fin, había una página más, pero Celia no tenía por costumbre leer nada que no fuera el cuento o la aventura en sí mismo, porque solían ser cosas bastante aburridas. Al acabar los inicios de cada capítulo, la muñeca afirmó: «Necesitamos papel, pero prometiste que después escucharías el cuento en silencio. Prometí que haría eso si no encontrábamos nada, pero hasta que no copies esas letras, no sabremos si hemos encontrado algo». Celia gruñó, frustrada. «Está bien, copiaré las letras, pero después no pienso hacer nada más». Refunfuñando, la niña fue a buscar papel y lápiz. Volvió al principio del librito y fue anotando todas las iniciales de capítulo. A, U, X, después va una I, dijo la muñeca. Y continuó la niña ignorándola. L, I y O, concluyó la muñeca triunfante. Lo sabía, estaba segura de que había algo raro. «Auxilio», leyó Celia sorprendida. «Es un mensaje de ayuda». Se hizo la lista Miranda. «La muñeca de la vitrina nos necesita», exclamó Celia emocionada. «Tenemos que ir a rescatarla». «Ah, no. Descubrir un patrón y revelar un código está muy bien, pero eso de irse por ahí a la aventura... Hay copias de este libro en muchos sitios. Seguro que alguien ya ha ido a ayudar a quien sea». «No lo comprendes, Miranda. No existen más libros como este. La muñeca lo escribió solo para mí ante mis propios ojos. Y al final de todo, me miró». Celia, sin embargo, contaba con una gran ventaja a la hora de solucionar sus discusiones con Miranda: la diferencia de tamaño. Sin más contemplaciones, metió el juguete en su mochila y le pidió permiso a su madre para ir a la tienda. No especificó a qué tienda se refería, no dijo que no iría a la de siempre, a la del barrio, sino a otra que estaba al otro lado de la ciudad. Estrictamente hablando, no había mentido. Sin embargo, sentía un montón de hormiguitas corriéndole por el estómago, exactamente igual que si lo hubiera hecho. Capítulo 3.
Cruzar la ciudad había llevado mucho más tiempo del que Celia había calculado. Sabía cuál era el autobús que tenía que tomar porque lo había hecho aquella misma mañana con su madre, pero sin ella todo parecía mucho más difícil, más grande y más lento. Con cara de persona mayor, le susurró Miranda desde dentro de la mochila. «Es lo que estoy haciendo», siseó Celia. La turista que tenía sentada al lado la miró con curiosidad. «No hables sola», le riñó Miranda. Celia se mordió los labios. Tenía que prestar atención para bajarse en la parada adecuada. No le gustaba tener tanta responsabilidad. Cuando por fin llegaron a la tienda, lo primero que hicieron fue ir a ver a la muñeca escritora. «Parece muy triste», dijo Miranda. Celia estuvo de acuerdo. La niña miró a su alrededor, no había nadie cerca, de modo que se sintió segura para hablar con Miranda. «Necesitamos un plan para sacarla de la vitrina. ¿Y cómo vas a hacer eso sin que nadie te vea? Me temo que la única opción que tenemos es quedarnos aquí después del cierre». A Celia le empezó a latir muy rápido el corazón. ¿Quieres decir que habrá que pasar aquí la noche?» «Exacto, es lo más lógico. Hay que buscar un escondite. Cuando no haya nadie, romperemos el cristal y nos llevaremos a la escritora». «Pero...» Un millón de pensamientos se agolparon en su cabeza. Curiosamente, el primero de todos fue: «No me he traído el pijama». Pero ella misma se dio cuenta muy pronto de que aquel distaba mucho de ser el principal de sus problemas. «Pero habrá cámaras de seguridad», consiguió decir. «Quizá incluso un guardia nocturno, y una vez que cierren, ¿cómo podremos salir?» «Siempre puedes esconderte hasta que abran de nuevo», dijo Miranda tan tranquila. «Y tenemos un montón de rato hasta que cierren. Podemos pensar un plan». Celia sintió que le faltaba el aire y abrió la boca. Quiso decir que todo aquello no era una buena idea, que su familia iba a preocuparse muchísimo y que era mejor volver a casa. Pero entonces miró a la muñeca de la vitrina, que en aquel momento estaba escribiendo un nuevo librito para alguien que había echado unas monedas, y pensó que si a ella le causaba agobio pasar una sola noche en un sitio del que no podía salir hasta que amaneciera, ¿cómo debía de ser estar prisionera siempre, metida en aquel cuartucho diminuto? «Está bien», dijo, y nada más pronunciar esas palabras, una oleada de ánimo recorrió sus venas como si fuera valentía líquida. Los 20 minutos no dieron para mucho. Celia propuso empujar la máquina para que cayera al suelo y el cristal se rompiera, pero Miranda le hizo notar que la muñeca escritora estaba hecha de porcelana y que seguramente también resultaría dañada en esa caída. Cada una aportó alguna idea más, pero ningún plan sonaba bien del todo. Lo único en que las dos se pusieron de acuerdo era que la pieza más dura y pesada de la juguetería, la más adecuada para romper el cristal, era la reina de un juego de ajedrez de jade de gran tamaño. Cuando una sintonía anunció la hora de cierre, Celia se puso de pie automáticamente, inundada por las dudas. Su cuerpo decidió por ella, encaminando sus pasos hacia los servicios en lugar de hacia la salida. Capítulo 4. Oscurísima. La tienda de juguetes parecía otra con las luces apagadas. No había ventanas que dejaran entrar claridad de la calle y lo único que permitía vislumbrar algo en la penumbra eran las azuladas luces de emergencia. Celia estaba muy quieta detrás de una pila de peluches. Ya llevaba bastante rato escondiéndose y había estado a punto de quedarse dormida cuando un ruido la espabiló. Asomó la cabeza muy despacio y vio a una guardia de seguridad recorrer perezosamente la sección de videojuegos. Era de baja estatura y tenía el cabello recogido en un moño bajo la gorra. La mujer se acercó a una de las luces azules y Celia pudo distinguir claramente su rostro. Se tapó la boca con la mano para no gritar.
¿Por qué estás tan asustada?, susurró Miranda. No corremos ningún peligro. Si nos descubren dirás que te has quedado dormida y ya está. Nadie va a llevarse al calabozo a una niña de 9 años. No es eso, es la vigilante. Celia no emitía ningún sonido. Se limitaba a vocalizar de manera exagerada, acompañando de gestos sus palabras. ¿La señora esa?, se sorprendió Miranda. Celia asintió y se llevó la mano a la boca para pedir silencio hasta que la vigilante se fuera de allí. Solo después de que esto sucedió, se atrevió a mascullar. «Es mi abuela». «¿Cómo?» «Mi abuela Mercedes». Miranda esperó un rato antes de hablar de nuevo. ¿La que se murió el año pasado? Celia asintió. En realidad, todas las personas mayores se parecen, igual que todos los bebés. La niña apretó los dientes. «No es eso, es ella». Bueno, creo que está sugestionada negativamente por esta situación de estrés. Intentemos liberar a la escritora lo antes posible y salir de aquí. No lo entiendes. Lo de salvar a la muñeca y todo eso está muy bien, pero yo tengo que hablar con mi abuela. Seguro que si le contamos lo que sucede, nos ayuda a sacar a la muñeca de allí. Miranda reflexionó. Yo creo que lo mejor es sacar primero a la muñeca de la vitrina. Después nos meterás a las 2 en tu mochila e irás a hablar con la vigilante. Le dirás que te has quedado dormida oyendo las cajitas de música y ella llamará a tus padres para que vengan a buscarte. Celia observó que la muñeca no creía que la vigilante fuera su abuela, pero aquel plan le pareció bien de todas formas. Llevando a Miranda consigo, se acercó a la máquina expendedora. Tendría que romper el cristal con algún objeto pesado, alguno de los robots quizá, pero aquello sería vandalismo. ¿Quién sabe si podrían detenerla después de todo, o enviarla a un internado para niñas con mala conducta? Celia nunca había incumplido las normas de aquella manera. Por otra parte, quería acabar con aquello lo antes posible. Quería ver de cerca a esa mujer. Quizá su abuela se había cansado de su familia y había fingido su propia muerte. O quizá su madre se había peleado con ella porque siempre se habían llevado mal y le había dicho a toda la familia que ya no estaba. Eran explicaciones perfectamente racionales. No sé cómo vamos a poder hacer esto. Si rompemos el cristal saltarán las alarmas. Celia examinó la máquina y encontró una trampilla en la parte superior. Se podía abrir fácilmente. Intentó meter el brazo, pero estaba demasiado alto. Cogió una silla para llegar más alto, pero no era suficiente. «Existe una manera», dijo Miranda, y se quedó en silencio. «Bueno, ¿y cuál es? No te hagas la misteriosa, que no es el momento. Es algo que nunca te he contado». Celia suspiró. Aquel iba a ser el día de las cosas raras y las revelaciones de secretos. Las muñecas podemos intercambiar los cuerpos con las niñas. Es algo que todas hacemos de vez en cuando, por la noche, para recordar cómo es respirar y esas cosas. Si te olvidas de cómo es estar viva, acabas perdiendo la capacidad de hablar, pero es muy desagradable para nosotras. Tienes que prometerme que cuando rescate a la muñeca escritora me devolverás mi cuerpo inmortal. La niña sintió un escalofrío. ¿Eso quiere decir que por las noches algunas de mis muñecas se meten en mi cuerpo mientras duermo? Solo un ratito, y no es para tanto. Les pasa a todas las niñas que tienen muñecas. Durante un rato, Celia no pudo hacer otra cosa que asimilar aquella idea. Era incluso peor que lo de la regla. No era de extrañar que Miranda nunca hubiera querido decírselo. «Vale», dijo por fin. «¿Y qué hay que hacer? ¿Decir unas palabras mágicas o algo así?» «No, solo tengo que tocarte mientras me concentro en meterme en tu cuerpo. Entonces tú pasarás a mi cuerpo de muñeca, pero como tu alma está viva podrás moverlo. Yo te dejaré caer dentro de la máquina y así podrás sacar de ahí a la escritora. Después nos tocaremos de nuevo, tú recuperarás tu cuerpo de niña y nos recogerás a las 2.
Tal y como Miranda lo contaba, aquello parecía coser y cantar. En pocos minutos habrían acabado y después, por fin, Celia podría hablar con su abuela. Está bien, concedió, pero entonces sintió un brote de angustia. Si algo sale mal te quedarás conmigo, ¿verdad? ¿Me prometes que no me dejarás sola? Te lo prometo por la segunda ley de la termodinámica, aseguró solemnemente la muñeca. ¿Y cuál es la segunda ley de la lo que sea? Preguntó Celia. Miranda sonrió enigmáticamente. Es un poco complicada para que te la explique. Hasta primero de bachillerato no toca. Capítulo 5. Rápidamente, Celia se subió a la silla e introdujo a Miranda en la trampilla. ¿Preparada?, le preguntó la muñeca. La niña asintió con la cabeza, después se dio cuenta de que aquello no era suficiente y pronunció en voz alta. Sí, pero era mentira, no estaba preparada. De repente, todo lo que tenía delante de los ojos cambió por completo. De repente, estaba dentro de la vitrina y además era como si de repente no tuviera futuro. Cayó dentro del habitáculo de la muñeca escritora y al mismo tiempo vio cómo su propio cuerpo se desplomaba en el suelo de la juguetería. «Miranda», chilló asustada, «¿estás bien?» Pero Miranda había perdido el conocimiento dentro del cuerpo de Celia. «¡No te muevas o te pincho!», exclamó una voz aguda. Celia se dio la vuelta y se encontró con que la muñeca escritora la estaba amenazando con su bolígrafo. «He venido a rescatarte», fue capaz de decir. «Descubrí el mensaje de socorro oculto en el libro pequeñito». «¿Qué mensaje de socorro? Estoy muy bien donde estoy. Muchas gracias. La que no está tan bien eres tú, así que ya puedes irte por donde has venido». «Pero las iniciales de los capítulos decían auxilio». «Casualidad. Cosas más raras se han visto. Me ha costado mucho llegar a lo más alto y no pienso abandonar mi puesto por una aspirante sin imaginación». «No soy ningún aspirante, no quiero ser muñeca y menos escritora. Y eso de que no tengo imaginación, díselo a mi madre, a ver qué te contesta». Ya. La muñeca escritora levantó su bolígrafo amenazadoramente. Celia, por instinto, agarró el que estaba enganchado en el bolsillo de la bata de Miranda. «¡Al agujero!», ordenó la muñeca. Celia miró en la dirección indicada y vio el orificio en el suelo por el cual se colaban los libritos una vez acabados. «No pienso tirarme ahí». «Pues si no entras, te empujaré yo», amenazó la escritora. Las dos caminaron describiendo un círculo como en las películas del oeste, amenazándose mutuamente con sus bolígrafos. «Ya sabes que si nos clavamos los bolígrafos, el mío te hará daño antes, ¿verdad? Para eso sirve la punta fina», dijo la muñeca de porcelana. Celia resopló. «Pero mi boli te hará un agujero mucho más gordo y si al plástico le haces un agujero no pasa nada, pero te recuerdo que la cerámica se rompe en 1000 pedazos», siseó Celia. «Nunca ocuparás mi silla, nunca», chilló la muñeca escritora. «Pues seguro que se me ocurrirían cosas mejores que la historia del niño ese que le hacía una casita a las ratas. Menuda tontería de historia. Seguro que se han muerto un montón de niños por tu culpa». Pero Celia se distrajo porque en aquel momento llegó la vigilante. No había ninguna duda, era su abuela. La abuela vio el cuerpo de Celia tendido en el suelo y se puso a gritar llamándola por su nombre. Entonces Miranda abrió los ojos y sonrió. «Abuelita», dijo. Como si hubiera recibido un martillazo en la cabeza, Celia se dio cuenta de que su amiga había mentido. Se puso a dar golpes en el cristal para llamar la atención de su abuela, pero en ese preciso momento el gancho metálico le atrapó la bata y la guió hacia el oscuro agujero del suelo. ¡No!,
chilló. Desesperada, trató de agarrarse a la otra muñeca para evitar ser absorbida por la negrura, pero todo lo que consiguió fue arrastrar con ella a la muñeca escritora. Las dos cayeron por el siniestro agujero y empezaron a deslizarse por un tobogán metálico. La otra muñeca no gritó ni parecía asustada, solo molesta. «Mira lo que has hecho. Ahora tendré que rellenar muchísimo papeleo para volver a la vitrina». «¿Dónde vamos?» «Al final del tobogán», respondió la muñeca de porcelana. «Y es una caída bastante larga». Capítulo 6. Rayos, en ese caso estaría mejor que nos presentáramos. Yo me llamo Celia. ¿Y tú? Otro silencio. Elizabeth, transigió la muñeca de porcelana. Celia trató de darle un sentido a todo aquello. Tendría lógica que una niña hubiera echado monedas en una máquina para conseguirnos como juguete. Quizá estemos a punto de caer en un cajón donde esa niña nos recogerá y nos querrá mucho. Elizabeth resopló. Las niñas no quieren a sus muñecas. No las quieren de verdad como quieren a su familia o a sus amigos. ¿Y tú? ¿Cómo sabes?, preguntó Celia. ¿Alguna vez has sido la muñeca de alguna niña? Elizabeth se echó a reír. ¡Claro que no! Eso es para las perdedoras. Las muñecas que consiguen demostrar sus méritos, como yo, nos convertimos en profesionales. Solo las que no sirven para otra cosa acaban siendo vendidas, como la aprovechada esa que te ha traicionado. De científica, nada, monada. Las verdaderas muñecas científicas están trabajando en la NASA y cosas así. Celia siguió pensando. ¿Tendría aquello algo de verdad? ¿Sería ella una de las pocas niñas que querían a las muñecas y por eso era capaz de oír sus voces? ¿Por qué dices que las niñas no quieren de verdad a sus muñecas? Porque las muñecas no las quieren a ellas. Se supone que es un secreto, pero supongo que ahora que eres como nosotras puedo decírtelo. Todas las muñecas han sido antes niñas, y la mayor parte se mueren de ganas de volver a serlo. Celia no podía asumir que su querida muñeca la hubiera traicionado. Al menos no iba a aceptarlo delante de aquella porcelana prepotente. Pero Miranda no hablaba como una niña. Siempre decía eso de la segunda ley de la no sé qué, de la termodinámica. La segunda ley puede resumirse en que todo tiende al caos. Celia sintió una amargura en la boca. Todas las promesas que Miranda le había hecho habían sido en nombre del desorden y el desconcierto, del oscuro ruido que se traga todas las verdades y todos los veranos. No lo formuló exactamente con esas palabras, pero la idea estaba clarísima. Durante unos segundos no hubo más sonido que el siseo de un cuerpo deslizándose a toda velocidad por un tobogán recién pulido. Te tendió una trampa. Debía de estar deseando que estuvieras en una situación de riesgo y tú te sintieras insegura. Solo quería ocupar tu cuerpo. Y solo se puede intercambiar el cuerpo con alguien si esa persona está de acuerdo. Otro detalle que Miranda había olvidado mencionar. Entonces Celia recordó que su muñeca, cuando le explicó que todas ellas ocupaban de vez en cuando el cuerpo de las niñas, había dicho: si te olvidas de cómo es estar viva. Y Celia no se había dado cuenta de lo que eso significaba. Se enfadó consigo misma por haber sido tan tonta. Tú sí que me tendiste una trampa con esa falsa llamada de auxilio en el libro pequeñito. No te lo crees ni tú que esas iniciales estuvieran allí por casualidad. Elizabeth suspiró. Nos obligan a hacerlo, ¿vale? Forma parte del trabajo. Tenemos que escribir las iniciales auxilio o socorro para captar a otros niños sugestionables que puedan ser convertidos en muñecos escritores. Pero el proceso normal es escribir una carta a la dirección que viene al final del libro. De repente las cosas empezaban a tener algo de sentido para Celia. Quizá, al fin y al cabo, sí que estuviera destinada a ser escritora.
¿No sería curioso que todo esto que nos está pasando también estuviera escrito en otro libro y que fuera otra trampa para otra niña? Mira, podría escribir un cuento sobre eso, pero seguro que no me dejan. No vas a escribir nada porque no llegarás a ser escritora, aseguró Elizabeth. Todo esto es un error. Se me está derritiendo el culo, observó Celia. Y el cerebro. Durante varios minutos ninguna de las dos dijo nada. ¿Y tú? ¿Cómo te hiciste muñeca? ¿También caíste en una trampa? Todas las trampas son diferentes, respondió Elizabeth con un tono de voz que sonaba terriblemente a sí. Yo fui igual de estúpida que tú. Se quedaron calladas de nuevo mientras seguían deslizándose. ¿Era posible que cayeran cada vez más deprisa? Mi madre siempre dice que tengo demasiada imaginación y no le gusta nada, le contó Celia. Si tuvieras demasiada imaginación, te habrías dado cuenta de que Miranda te estaba tendiendo una trampa. La fantasía no consiste solo en imaginar cosas bonitas, sino en poder anticipar las malas. Celia se sintió muy tonta e intentó llorar, pero era imposible con su cuerpo de plástico. El llanto se quedaba atascado en algún lugar entre su nariz y sus ojos y escocía cada vez más. La única manera de evitar aquel dolor era tranquilizándose. ¿Y qué pasará conmigo ahora? Por tu culpa, las dos acabaremos en la habitación de los juguetes rotos. Capítulo 7. Otra vez Elizabeth utilizó un tono tan seco y enfadado que a Celia le dio miedo y volvió a sentir ganas de llorar. Supongo que a mí me darán otra oportunidad, suspiró Elizabeth. Soy muy buena en mi trabajo. Hago una letra muy prieta. No me salgo nunca de las líneas y jamás hago faltas de ortografía. No sé dónde van a encontrar a una mejor. Celia siempre sacaba sobresaliente en lengua y 10 en dictado, pero decidió que era más sabio guardarse esa información para sí misma. Entonces sintió un dolor agudo en el vientre y se llevó las manos a las caderas tratando de contenerlo. ¿Qué te pasa? Me duele la tripa, mucho, aseguró Celia. Bájate los pantalones, ordenó Elizabeth. ¿Qué? Venga, ya me has oído. Me da igual lo que digas. Quiero verlo con mis propios ojos. No me voy a bajar nada. Si no te los bajas, no podremos saber si te está viniendo la regla. Celia tembló con todas sus fibras. Aquello era una pesadilla dentro de una pesadilla. Se echó a llorar a moco tendido. ¡Bájate los pantalones! Que te he dicho que no. Elizabeth la agarró del hombro y se colocó de manera que sus cuerpos corrieran en paralelo. Desabrochó los botones del pantalón que llevaba Celia mientras ésta hipaba y sollozaba. La niña no intentó detenerla. ¡Demonios!, refunfuñó Elizabeth. Pues va a resultar que sí que eres una escritora al fin y al cabo. Con la vista borrosa por las lágrimas, Celia miró hacia abajo y vio que de su vientre brotaba un espeso líquido negro. Elizabeth sacó un tintero anatómico y se lo pasó. Ponte esto, anda, recogerá la tinta. La vas a necesitar para hacer tus cuentos. Un temblor de repugnancia sacudió a Celia. ¿Quieres decir que el cuento que leí está escrito con tu regla? Todas las escritoras escribimos con nuestras entrañas. Entonces Celia recordó las palabras que su madre le había dicho aquella misma mañana y pensó que todas las cosas suceden por un motivo. Cuando te salga la primera sangre, si cierras los ojos y te concentras mucho, podrás tener una visión de tu futuro. De modo que se enjugó las lágrimas, cerró fuertemente los ojos y trató de relajarse para dejar que las imágenes acudieran a su cabeza. Vio el futuro.
Se vio a sí misma eufórica, tan feliz como nunca había imaginado estarlo. Tenía entre las manos un libro pequeñito, empapado en sangre y en desagradables fluidos, aún cubierto de venas rotas y repugnantes gelatinas, llorando angustiado con todas sus letras por haber nacido en un mundo tan horrible. Bien, pues esto fue el libro pequeñito de Sofía Rey. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté cuando lo estaba leyendo, ensayando y después grabando, y como estoy seguro que lo disfrutó la autora cuando lo estaba escribiendo, cuando lo estaba pariendo. Si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo, porque este trabajo llega a las personas a las que ustedes me permiten que llegue. Está hecho con muchísimo corazón, porque sí lo confirmo. Sofía Rey dice: todas las escritoras escribimos con nuestras entrañas. Yo me atrevería a extenderlo a todos los artistas, creamos con nuestras entrañas. Sofía Rey, si me estás escuchando, gracias por haber escrito esta joyita. Si deseas sugerirme algún cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, también en Facebook en mi página Casi Diario de un Loco, en Instagram como @CasiDiarioDeUnLoco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, agradezco infinitamente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.